Para nuestras visitas, solamente quiero comentarles, damos lo que es en la escuela dominical. Entonces, como tal, si hay dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones, lo pueden hacer. Siéntanse en la total libertad de poderlo expresar. Queremos aprender, entonces si no preguntamos, pues menos aprendemos, ¿no? Entonces siéntanse en la completa libertad de poder expresar algún comentario, alguna duda que tengan. ¿Sí? ¿Alguna duda, pregunta, comentario, reclamación? Muy bien. Bien. Solamente igual para nuestras visitas, estamos viendo en general, empezamos a ver lo que son los atributos naturales de Dios, ya los vimos, estamos viendo ahora lo que son los atributos morales de Dios. Ya hemos visto algunos atributos y el atributo que estamos viendo hoy es que Dios respeta la libertad, ¿no? Y son parte de las hojas que les hemos dado, ¿sí? En cuanto a la libertad que todo hombre tiene, la libertad que inclusive la semana pasada, de hecho fue la hojita que les dimos ahí, que inclusive adelante, bienvenida. ¿Sí? De hecho, desde la semana pasada vimos cómo Dios respeta la libertad, ¿desde dónde hasta dónde? De hecho, ahí pusimos el título, ¿recuerdan? Desde el cielo a la tierra, ¿sí? Bueno, y ahora entramos, ahora sí, en materia. De los que estuvieron la semana pasada, ¿alguien recuerda más o menos lo que vimos? ¿Algún valiente? Que nos dirían por ahí. Pues estábamos viendo cómo Dios no quiere robots. Así Dios es. nos ha dado lo que es la virtud del libre albedrío. Pero no porque nos diera la virtud del libre albedrío es de que va a estar así como que detrás de nosotros derogándonos o nos va a estar así como que prácticamente sollozando para que nosotros nos acerquemos. Él ya nos ha dado una serie de reglas, una manera para poder acercarnos a Él. Y el hecho de que tú puedas o no acercarte ya no radica tanto en Él, sino radica en la propia responsabilidad de una persona o de la persona en sí. Así es, ¿sí? Veíamos el ejemplo en el cielo. Todos los ángeles, serafines, querubines, bla, bla, toda la corte celestial son robots delante de Dios. Ellos pueden decidir o escoger, inclusive obedecer o no obedecer a Dios. Sí, y ya lo vimos algunos textos. En el caso del hombre, lo mismo. Entonces, tanto Dios respeta la libertad en el cielo, por eso el título de la semana pasada, tanto Dios respeta la libertad en el cielo, como Dios respeta la libertad del ser humano aquí en la tierra. ¿Sí? ¿Alguna duda, comentario, reclamación o algo que haya surgido a lo largo de la semana referente a ese tema? ¿No? Bien. Pues entonces continuamos con la clase de hoy. Ahora sí, ya estamos ahí en nuestra hojita 75 de nuestro estudio de escuela dominical. Y comienza ahí en la hojita con una pregunta. Recordemos que estamos viendo acerca de la libertad. Y con base a lo que hemos visto, surge esta pregunta. ¿Por qué hay algunos pasajes en donde parece que Dios no respeta esta libertad? Otra vez, ¿por qué hay algunos pasajes en donde parece que Dios no respeta esta libertad? Y cuando leemos así a primera vista, pareciera ser, ¿no? Y el primer ejemplo que vamos a ver, el día de hoy nada más vamos a ver dos ejemplos, ¿sí? Porque creo que es lo que va a abarcar la clase, ¿verdad? Si no, sería casi la clase de 2, 3 horas. Entonces, nada más, por eso les di esta hojita nada más. Entonces, un número uno, el endurecimiento del corazón de Faraón. Si recuerdan esos pasajes, si recuerdan más o menos. Bueno, los vamos a leer para que nosotros podamos tener de una mejor forma el concepto. Vamos a Éxodo capítulo 4. En Éxodo capítulo 4, versículo 21, ustedes me dicen cuando estén ahí.
Bien, Éxodo 4, capítulo 21, dice lo siguiente. El Señor le dijo a Moisés, cuando llegues a Egipto, preséntate ante el faraón y haz todos los milagros que te he dado, el poder que te he dado el poder de realizar, pero yo le endureceré el corazón y él se negará a dejar salir al pueblo. ¿Sí? Ahí a primera instancia que se ve, no, pues ¿quién es el que endurece el corazón? Dios. Y ahí pareciera ser que Dios está violando su libertad. Pregunto. Todavía no le vamos a dar respuesta, pero necesitamos ver estos textos. Pareciera, ¿sí? Pareciera. Y para los quisquillosos y contras de la Biblia, es un pasaje que a plenas luces para ellos es, mira, Dios es malo. Dios quiere que no le respetó su libertad a Faraón. Dios quiere tener puros robots. Dios quiere someternos así y no tenerle la libertad. Bueno, solamente es una mera excusa. Vamos al siguiente texto. Éxodo capítulo 7, versículo 3. Ustedes me dicen cuando estén ahí. ¿Ya? Éxodo capítulo 7, versículo 3 dice lo siguiente. Sin embargo, haré que el corazón del faraón se ponga terco para poder multiplicar mis señales milagrosas y mis maravillas en la tierra de Egipto. Vemos la misma situación, ¿sí? Hay quien pareciera ser quien transgrede la libertad de faraón, Dios, ¿sí? Vamos al siguiente pasaje. Éxodo capítulo 9, versículo 12. ¿Ya estamos ahí? Éxodo 9, versículo 12 dice, pero el Señor endureció el corazón del faraón y tal como el Señor había dicho a Moisés, el faraón se negó a escuchar. Otra vez, ¿quién pareciera ahí ser el malo o quien viola la libertad del faraón? Otra vez el malo sigue siendo Dios, ¿no? Siguiente pasaje, Éxodo capítulo 10, versículo 1. ¿Ya estamos ahí? Dice lo siguiente. Entonces el Señor le dijo a Moisés, regresa a ver al faraón y vuelve a presentar tus demandas. Yo hice que él y sus funcionarios se pusieran tercos con el fin de mostrar mis señales milagrosas en medio de ellos. Otra vez, ¿quién pareciera ser que es el malo ahí? Dios. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones hasta aquí? No. ¿Vemos a Dios malo? Pues para muchos podría ser que sí. Nosotros a lo mejor decimos, no, ¿no? Hasta podemos decir, no es que la soberanía de Dios, podríamos abogar a eso, ¿no? Pues es que Dios es Dios y si Dios manda, pues Dios, pues todos los demás tienen que obedecer. Pero ¿no creen que pensando de esa forma estaríamos contradiciendo todo lo que hemos venido diciendo, que Dios respeta la libertad? Y recordemos que la Biblia no se contradice, ¿sí? Y un tema con otro tema en cuanto a los atributos, todos tienen que estar en completa ¿qué? Armonía, ¿sí? Ahora, si no leemos contexto, si no leemos todo el panorama, ¿qué es lo que va a pasar? Que no vamos a entender. Y si nada más sacamos así los textos como lo hemos hecho ahorita, ¿qué va a pasar? Vamos a dar una falsa imagen de Dios. ¿Me explico? Vamos a dar una falsa imagen de Dios, lo que no es. Entonces, como la Biblia no se contradice, como los temas realmente bíblicos no se contradicen, tiene que haber una explicación del por qué la Biblia dice lo que dice. Ahora, algo que cuando nosotros vimos lo que es la forma de cómo leer e interpretar la Biblia en nuestras primeras clases de escuela dominical, veíamos que muchas veces que no por el hecho de que yo no entienda,
quiere decir que la mala interpretación que yo esté haciendo sea así. ¿Sí me explico? Porque yo puedo malinterpretar que el que está ahí haciendo mal es quién, Dios. Pero lo hago así, ¿por qué? Porque no entiendo por qué dice la Biblia lo que dice. ¿Sí me explico? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. Muy bien, ahí en nuestro párrafo dice lo siguiente, después de los textos dice, para poder comprender mejor este texto o estos textos, debemos de leer su contexto para entender la intención de esta frase, ¿sí? Cuando nosotros estudiamos y tuvimos nuestra clase de cómo leer e interpretar la Biblia, recordando un poquito de ello, ¿qué es el contexto? ¿Es importante leer los contextos de los textos? Sí, porque si no, ¿qué? Se malentiende, como dicen, sacas el texto fuera de su contexto para hacer tu pretexto. ¿Sí? Entonces, es importante que nosotros leamos los contextos. Y para ello, vamos a Éxodo capítulo 1. Desde Éxodo capítulo 1, vamos a ver una situación un poco especial o un tanto especial de la siguiente forma. ¿Ya estamos ahí? Éxodo capítulo 1 del versículo 8 al versículo 10. Ustedes me dicen cuando estén ahí. ¿Ya? Dice lo siguiente. Tiempo después subió al poder de Egipto un nuevo rey que no conocía nada de José ni de sus hechos. Pregunta, ¿por qué este versículo está hablando de en cuanto a José y que un nuevo rey había subido a Egipto, a reinar de Egipto y que no conocía a José? ¿Por qué empieza Éxodo así? ¿Eh? Sí, pero no. Porque José se convirtió en la segunda mano del rey. ¿Cómo termina el libro de Génesis? Y que entró en el poder un nuevo faraón. No, ¿cómo termina en Génesis? ¿Por qué entró los 70 integrantes de la familia de Jacob? Entraron a Egipto, ¿por qué? ¿Por medio de quién? De José, ¿sí? ¿Y qué hizo toda la familia de José? Fueron parte, se añadieron, ¿sí? Al pueblo de Egipto, y bueno, y ya vemos también después cómo muere José, etcétera, 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 pero a través de José entró la familia de Jacob a Egipto, ¿no? Como dice aquí, ahora inicia un nuevo libro, la continuación del Génesis, y en el versículo 8 nuevamente, tiempo después subió al poder de Egipto un nuevo rey que no conocía nada de José ni de sus hechos, porque ¿qué podemos recordar de José? Sí, José, ¿quién era en el tiempo de su tiempo en Egipto? ¿Era importante o no era importante? ¿Sí? Prácticamente era, ¿qué dice Génesis? Que era el segundo en Egipto, ¿sí? Prácticamente lo único que hacía el faraón era comer, dormir, hacer sus necesidades y disfrutar de su reino. Mientras que José hacía y deshacía totalmente en el reino. ¿Sí me explico? Cuando fue el tiempo de hambruna, etcétera, gracias a que Dios usó a José, fue que Egipto no cayó en esa desgracia e inclusive fue proveedor para muchas naciones en cuanto al grano, etcétera, etcétera. Entonces, por eso dice que este faraón no conocía absolutamente, ni conocía a José, ni de sus hechos. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí, siguiente versículo, versículo 9. El rey le dijo a su pueblo, miren, el pueblo de Israel ahora es más numeroso y más fuerte que nosotros. Versículo 10. Tenemos que idear un plan para evitar que los israelitas sigan multiplicándose. Si no hacemos nada y estalla una guerra, se aliarán con nuestros enemigos, pelearán con nosotros y luego se escaparán del reino.
Prácticamente lo que ya nos está narrando aquí Éxodo es de que de José a estos versículos, cuando dice tiempo después, prácticamente ya estamos hablando 350 años después, ¿sí? Porque ya nos estamos acercando a la vida de ¿quién? Del siguiente protagonista, de Moisés, ¿sí? Y recordemos cuánto tiempo estuvo el pueblo de ahora Israel en Egipto, 400 años. Entonces, pues sí, si ya habían pasado como que 350, ahí qué datos nos da. El pueblo de Israel ya había crecido, se estaba multiplicando, ya eran muchos. Era lógico que 300, casi 400 años después, bueno, vamos a decir 350 años después, ¿quién se iba a acordar de José? ¿Quién se iba a acordar de los hechos que había hecho José? Absolutamente nada. Entonces, ¿pero qué empezó a hacer en el corazón o prácticamente en el pensamiento de este faraón? Dice versículo 10 otra vez, tenemos que idear un plan para evitar que los israelitas sigan multiplicándose. Si no hacemos nada y estalla una guerra, se aliarán con nuestros enemigos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Esto cómo le podríamos llamar? ¿Un buen sentimiento o un mal sentimiento en contra de los israelitas? Un malo, malo. Ya empezaba a haber en este faraón o en este rey esta emoción de como de rechazo al pueblo de Israel. Pregunta, ¿Dios le puso esa emoción? No. Aquí la Biblia dice que a él no conocía nada de José, no conocía nada de sus hechos, simplemente vio cómo estaba creciendo el pueblo de Israel dentro de Egipto y dice, tenemos que idear. ¿A quién se le ocurrió? Al faraón. Si vamos bien. Siguiente texto. Ahí mismo, capítulo 1, versículos del 12 al 16, dice lo siguiente. Sin embargo, cuando más los oprimían, más los israelitas se multiplicaban. ¿Qué hacían los egipcios con los israelitas? Los oprimían. ¿Eso es bueno o es malo? Es malo. Los oprimían. Dice, mas los israelitas se multiplicaban y se esparcían y tanto más se alarmaban los egipcios. Por eso los egipcios los hacían trabajar sin compasión. ¿Quiénes? Los egipcios. Toda la nación prácticamente estaba en contra de ¿quién? De los israelitas. Tanto que en el versículo 14 dice, les amargaban la vida. ¿Nada más Faraón? No. Toda la nación de Egipto estaba amargándole la vida a los israelitas. Dice, les amargaban la vida forzándolos a hacer mezcla, a fabricar ladrillos y hacer todo el trabajo del campo. Además, eran crueles en todas sus exigencias. 15. Después el faraón, el rey de Egipto, dio la siguiente orden a las parteras, hebreas, cifra, Perú, bueno, cuando ayudan a las mujeres hebreas en el parto, presten mucha atención durante el alumbramiento. Si el bebé es niño, mátenlo. Si es niña, déjenla vivir. Sin embargo, como las parteras temían, etcétera, etcétera, etcétera. De ahí nos saltamos al versículo 22 y dice, entonces el faraón dio la siguiente orden a todo su pueblo, tiren al río Nilo a todo niño hebreo recién nacido, pero a las niñas pueden dejarlas con vida. ¿Cuál era el ambiente en Egipto en ese momento? ¿Cuál era el ambiente en contra o a favor de los israelitas? En contra completamente, ¿sí? Era en contra, ¿sí? Tanto que hasta los querían eliminar, los querían desaparecer, los querían, sí, minimizar al decir, ya no va a haber varones, ¿sí? Nos quedamos con sus mujeres
se doblegan a nosotros, nos casamos con sus mujeres y desaparece completamente el pueblo de Israel. Cierto temor que tenían, ¿no? Así es, así Tenían es. temor Ajá. de que eran un número grande Y más se y pudieran multiplicaban. levantarse. Exactamente. Definitivamente había temor en ellos. Exactamente, pero lo que tenemos que observar es que no solamente era un temor en el faraón, sino, o sea, sí empezó, pero también el pueblo tenía cierto temor, cierta angustia, cierto, ¿qué va a pasar? ¿Sí? Entonces, eso es lo que tenemos, es parte del contexto de lo que necesitamos ver para poder entender. Ahora, vamos al capítulo 2, versículo 23 al 25. ¿Ya estamos ahí? Dice, con el paso de los años, el rey de Egipto murió, ¿sí? Ese que andaba levantando y andaba abrumando a la gente, bueno, pero los israelitas seguían gimiendo bajo el peso de la esclavitud. Clamaron por ayuda a su clamor, clamaron por ayuda y su clamor subió hasta Dios, quien oyó sus gemidos y se acordó del pacto que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob. Miró desde lo alto a los hijos de Israel y supo que ya había llegado el momento de actuar. Pues a pesar de que el rey de Egipto había muerto, aún así el pueblo de Egipto seguía maltratando, seguía teniendo esta emoción en contra del pueblo de Israel. ¿Sí vamos bien? ¿Sí? Entonces, ¿cuál era el ambiente para el pueblo de Israel? ¿Era amigable o era hostil? Hostil por todo el pueblo de Egipto. Muy bien. De ahí, creo que dice, sigue en nuestro siguiente párrafo, dice, pero también se dice que Faraón se puso terco y se negó. Vamos a Éxodo capítulo 8. ¿Sí? En Éxodo capítulo 8, versículo 15. ¿Estamos ahí? Dice así, pero cuando el faraón vio que había ay, no quiero usar lentes, pero bueno, otra vez, pero cuando el faraón vio que había alivio, se puso terco y se negó a escuchar a Moisés y Aarón, tal como el Señor había dicho. Ahora ahí contrario, ahí que dice la Biblia, ¿quién se puso terco? El faraón. ¿Dios lo puso terco? No. ¿Movió su corazón para que se enojara con Israel? No. Ahí dice que él mismo se puso terco. También nos saltamos al versículo 32 y dice, pero el faraón volvió a ponerse terco y se negó a dejar salir al pueblo. ¿Sí? Ahora, contrario a los primeros pasajes que vimos, ahora ya no es Dios, sino ahora es que él mismo el que se pone terco. Ahora, ¿qué podemos entender de eso? Vamos a la explicación que tenemos ahí en nuestro párrafo. Dice lo siguiente: el endurecimiento del corazón del faraón puede entenderse como Dios permitió que Faraón siguiera su propia inclinación rebelde y hostil en contra de Israel. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que entender? Que la frase de que es que Dios endureció o es que Dios hizo esto, no es tanto que Dios haya hecho, sino que Dios permitió que este enojo, este odio, este rencor que tanto el faraón como todo el pueblo de Egipto tenían en contra del pueblo de Israel, simplemente Dios permitió que ellos lo siguieran expresando. ¿Sí me explico? ¿Y eso qué nos dice? De que Dios realmente respeta la libertad. Sí, Dios respetó la libertad de Faraón y del pueblo de Egipto para que te tuvieran
ese rencor en contra de Israel. Sí, por eso el autor, por eso esa frase no dice en especial que Dios haya hecho eso o que le haya quitado la libertad a Faraón, sino que Dios permitió que toda esa emoción en contra la pudiesen expresar en su completa libertad. Sí, vamos bien. Sí, ahora viéndolo de esa forma prácticamente, pues, ¿seguiremos viendo a Dios malo? Pues no, porque tenemos que ver todo su contexto. ¿Sí? ¿Qué dice más adelante en nuestro párrafo? Al endurecer su corazón, Dios no estaba creando la maldad en Faraón, porque el mismo contexto nos dice que ya existía esta maldad y esta hostilidad en contra de Israel, tanto por parte del Faraón como de todo Egipto, sino que Dios utiliza esta terquedad para demostrar su poder y liberar a Israel. Esto se interpreta más como un acto de juicio que como una anulación total de su libertad. Así que Dios permitió que Faraón tuviera toda la libertad de odiar y estorbar la salida del pueblo de Israel. ¿Y por qué Dios? Recordemos que Dios hace ¿qué? Sus justos juicios y verdaderos. ¿Por qué Dios juzgó a Faraón? ¿Por qué Dios juzgó a Egipto? ¿Era justo o era injusto? Era justo. ¿Por qué? Porque tenían esta emoción, este sentimiento de odio y rencor en contra de quién? De su pueblo, de su nación santa. Entonces, si nosotros desde un principio vemos a un Dios que según es el malo porque le mete esa emoción al faraón, ya vimos que no, él ya la tenía. ¿Sí? Si decimos, porque muchos lo han dicho, es que como endureció su corazón y ahora después Dios juzga a Faraón y juzga a los egipcios. Qué malo es Dios, pero no. Tenemos que entender todo el contexto y entender que todo el pueblo de Egipto, desde su cabeza hasta el más chico, odiaban y no querían al pueblo de Israel. ¿Sí? Y Dios simplemente permitió que hicieran su maldad. Si recordamos un poco en el libro de Job, cuando Dios le pregunta al Satán de dónde vienes y etcétera, y cuando el mismo Dios le dice, ¿y no has considerado a mi siervo Job? ¿Sí? ¿Qué dice Satán? Pues es que tú lo proteges, tú lo guardas, y yo no le puedo hacer más. ¿Sí me explico? ¿Cuál es la intención de Satanás? ¿Cuál es la intención de Satanás en contra de Job? Matar, robar, destruir, etcétera. ¿Pero por qué no lo puede hacer? Porque Dios no se lo permite. ¿Sí? Porque Dios no se lo permitió. Pero aquí en este caso, Dios permitió que ese enojo que tenía Faraón, que ese enojo que tenían los egipcios, les permitió que lo pudiesen tener, lo pudiesen expresar, prácticamente les está dando la libertad de hacerlo, inclusive de maltratar a su pueblo, de sojuzgar a su pueblo, de esclavizar a su pueblo, ¿sí? Para que de cierta forma Dios tuviese una pues no tanto justificación, sino poder establecer su juicio en contra de Faraón y de los egipcios. ¿Sí me explico? ¿Sí? Podría, por ejemplo, se podría tomar también como el ejemplo de que Dios permitió que actuaran mal las personas para demostrar, en este caso, al pueblo de Israel, que tenían el respaldo de un Dios poderoso con todas esas plagas, todos esos actos así que maravillosos. Ujú. Por eso Dios permitió que el faraón se pusiera en ese plan, ¿verdad? Sí, y en parte se tenía que incrementar, porque como vimos en el capítulo 2, y que Dios oyó los gemidos y se acordó del pacto que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob, y prácticamente ya estaban concluyendo los 400 años que le había anunciado desde cuándo, ¿sí recuerdan?
desde Abraham. ¿Sí? Cuando ahí en Génesis capítulo 12, cuando le dijo, y a ti haré una nación grande, etcétera, 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 y tu nación, y bueno, tus descendientes estarán en una nación extranjera, bla, 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 durante cuántos años, y ahí dijo los años, 400 años. Entonces, esa profecía que le dio a Abraham se está cumpliendo ahora en el libro de Éxodo, ¿sí? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? ¿Si quedó claro o como que los veo un poquito con cara de what? Pero a ver. Bueno, Dios es perfecto, Dios nunca se equivoca, ¿no? Así es. Y así, por ejemplo, aquí que mencionó el corazón de Faraón, sí, muchas personas dicen, entonces, ¿por qué Dios permitió? Pero bueno, como Dios no se equivoca, como Dios es perfecto, Él conoce nuestros pensamientos, conoce los sentimientos y da cada uno conforme a lo que, por ejemplo, como Faraón era necio, era terco, pues Dios le permitió que él siguiera En su terquedad, en su necedad. Entonces Dios no se equivoca. Sí, entonces, por qué dicen que Dios hizo? Porque Dios se lo permitió, ¿sí? Pero la maldad ya estaba en él. Era la naturaleza de Faraón. Exactamente. Ya era lo que había dentro de él, ¿sí? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? ¿No? Bien. Siguiente cita. Ya no nos podemos regresar, ¿eh? Porque vamos a ver. ¿Eh? Antes de que sigas, es que me recuerdo ahorita a Estados Unidos con los inmigrantes. Ajá. ¿Ah? Estuvieron visitados de las personas, fueron bienvenidos en ese país, hasta les pagaban mucho para que estuvieran allá, les ofrecieron muchas garantías. Me imagino que no fue como cuando José y estaba aquí. Algo así. Ahora ya no los aguanta, pero ya son muchos. Y seguirán siendo. Y seguirán siendo. Entonces, haz cuenta que los inmigrantes son pueblo de Israel y Egipto, Estados Unidos. Con su faraón, el presidente de Estados Unidos. Algo valga la comparación, y es que son diferentes contextos distintos y demás, pero así se me hace. A lo que voy es a la naturaleza humana. Pues rehabilitamos a las personas, los tenemos aquí, pero cuando ya no las ocupamos o nos preocupa que vayan a hacer algo, los queremos expulsar. Ahora la pregunta viene esta. ¿Por qué desde el principio tuvo Dios que endurecer el corazón de Faraón? ¿Por qué lo tuvo que endurecer? Si naturalmente el hombre iba a reaccionar de esa manera, ¿por qué pone ahí la palabra Dios endureció el corazón? Si sabemos que eso iba a pasar. Conociendo la naturaleza humana, esto iba a pasar, iba a haber una guerra, una revolución, algo para tratar de, como dice Hitler en su tiempo, ¿no? Eliminarlo, ¿no? ¿Por qué ocupa esa expresión Dios endureció? ¿Por qué él tiene que meterse en complicaciones Dios en su palabra, haciendo pensar a las personas que Dios es malo? Sí. Pues recordemos que el Éxodo, ¿en qué lenguaje está escrito? En hebreo, ¿no? Y en hebreo se llama lo que son los términos muy diferentes. Nosotros hablamos español. Entonces, las traducciones o hay lo que son las figuras de dicción, lo que son los hebraísmos. Y muchas de las cosas de las que ellos pueden expresar, para nosotros, son un poquito difíciles de entender. Por ejemplo, y voy a citar a una de las clases que tuvimos de cómo leer e interpretar la Biblia. Un ejemplo. Por ejemplo, si yo en español digo, es que mi esposa va a dar a luz, como mexicanos, ¿qué se entiende? Que va a tener un bebé. Pero si esa expresión la traducimos al inglés, al francés, al alemán y todo, aquellos se van a estar rompiendo la cabeza y decir, pero ¿cómo que su esposa de repente, así como un foco, se va a prender? ¿Cómo es que dice que su esposa va a dar a luz, va a alumbrar? ¿Es una estrella? ¿O qué es? ¿Sí me explico? Entonces,
pues lamentablemente los traductores tienen que traducir lo más parecido al español, ¿sí? Y a veces no es tan, recuerda, inclusive hasta lo que es del inglés al español, no puedes inclusive hacer una traducción palabra por palabra, porque pierde completamente todo el sentido, ¿sí? Entonces, pues los traductores tienen que usar ciertas herramientas y pues ahora sí que no tanto, pues así salió, no, sino que con base no tanto a palabra por palabra, sino al concepto al general o la idea, es lo que trata de decir. Pero inclusive el hecho de que metan con que es que Dios se endureció, o sea, lo que está mostrando el autor es de que Dios, de cierta forma, en su soberanía, está permitiendo que esta persona, ajá, permitió que esta persona siguiera sintiendo. Exactamente. Porque tenía que llegar a tal punto de desesperación del pueblo de Israel que, como dice aquí, clamaron por ayuda y su clamor subió hasta Dios. Porque si el pueblo de Israel no tenía ese yugo sobre ellos, si se la llevaban una vida color de rosa, seguirían 500, 600 y hasta, ¿sí me explico? Era necesario que ellos sufrieran eso. ¿Sí? ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? ¿No? Adelante. Bueno, pues respondiendo a la pregunta del Señor, Dios dice que conoce los corazones de cada uno. Él conoce y Él sabe que antes de tú actuar, Él ya sabe qué es lo que vas a hacer. Entonces, en cierta parte, Él permite que hagas tal cosa, que por ejemplo, que te equivoques, que falles, incluso, pero ¿para qué lo permite o por qué deja por qué Dios deja que lleguemos a cierto límite? Para reconocer que Dios es nuestro Padre, que Dios nos va a sacar de eso mismo. Entonces, por eso es que Él permite llegar a tal punto, al límite, para que nosotros reconozcamos que Él es nuestro Salvador y que Él es el mismo que nos va a sacar de ahí mismo, porque Él ya conoce el corazón de cada uno. ¿Sí? Sobre todo el ir conformando una relación más estrecha con Dios, ¿no? Así, y otra vez recordando a Job, Job seguía de cierta forma pues a Dios, pero al final él mismo dice, pues de oídas te conocía, pero ahora el hecho de que tú, Dios, te estás manifestando directamente en mi vida, pues mi vida cambia, ¿no? Entonces, así cada uno de nosotros, así inclusive otra vez tomando el ejemplo de Israel, pensamos que por ser cristianos, que por ser hijos de Dios, ya vamos a vivir una vida color de rosa. Y eso es lo más lejos que nosotros podemos imaginar. ¿Sí? Si ellos sufrieron y Dios permitió que odiaran a su pueblo Israel, nosotros siendo gentiles, no siendo de la nación de Israel, ¿qué nos podemos esperar? ¿Que la gente nos odie? ¿O pensamos que es que ya soy hijo de Dios y a todos les tengo que caer bien? No, igual lo contrario. Yo les he comentado varias veces en mis trabajos y soy el Eduardo, caíme mal. ¿Sí? Entonces, es importante que nosotros veamos esas situaciones o que quitemos de nuestras mentes un falso evangelio. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? ¿No? Bien. Siguiente cita o siguiente caso. El llamado a la resistencia de Jonás. ¿Hemos leído a Jonás? ¿Sí? Bueno, si no, no lo vamos a leer todo, pero también vamos a ver esta situación de Jonás. Vamos al libro de Jonás, capítulo 1. Jonás, capítulo 1. ¿Ya estamos ahí? Sí. Bien. Dice el llamado y la resistencia de Jonás. Leemos Jonás capítulo 1, versículos del 1 al 3, y dice de la siguiente forma.
el Señor le dio el siguiente mensaje a Jonás: hijo de Amitai, levántate y ve a la gran ciudad de Nínive, pronuncia mi juicio contra ella, porque he visto lo perverso que es su gente. Entonces Jonás se levantó y se fue en dirección contraria para huir del Señor. Descendió al puerto de Jope, donde encontró un barco que partía para Tarsis. Pagó su pasaje, subió a bordo y se embarcó rumbo a Tarsis con la esperanza de escapar ¿de quién? Del Señor. ¿Sí? Ese es en primera instancia lo que hizo Jonás. ¿Qué dice ahí en nuestra hojita? Esa está, no es del 4, ajá. Ok, Dios envía una gran tormenta, mientras que Jonás, no, era del 1 al 3. Bueno, ahí dice en nuestra hojita, Dios le ordena ir a Nínive y proclamar un mensaje de arrepentimiento. Sin embargo, Jonás elige desobedecer deliberadamente y huir en dirección opuesta hacia Tarsis. Aquí vemos que Jonás tiene la libertad de decidir y su decisión inicial es contraria a la voluntad de Dios. ¿Cuál es el tema central que estamos viendo? Que Dios ¿qué? Respeta la libertad. Ahora, Dios le dio una orden a Jonás. ¿Y Jonás qué hizo? ¿Obedeció? No. ¿Tuvo la libertad de escoger? Sí. Ahora, pregunta, ¿Jonás de qué nacionalidad es? ¿O era judío? ¿Sí? Nosotros vimos unas clases y lo vamos a repetir porque es un principio de vida que muchas veces pasamos por alto y se me hizo importante volverlo a recordar. Vamos al libro de Levítico, capítulo 26. De hecho, ahí puse en negrita, dice lo siguiente: aquí tenemos que aplicar un principio que está muy explícito en Levítico 26, que ahorita lo vamos a ver, y de hecho nosotros en la enseñanza de, no sé si fueron 2 o 3 semanas anteriores, dice que Dios no te bendice para que lo busques, sino que Dios te crea problemas. ¿Sí recuerdan esa clase? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que nos dice Levítico? Otra vez, el libro de Levítico hace referencia a quién? A una tribu llamada los levitas, que iban a ser encargados de qué? Del templo y de todas las situaciones religiosas para el pueblo de Israel. ¿Sí? De hecho, en el libro de Levítico está plasmado muchas de las leyes, muchos de los reglamentos religiosos que tenían que llevar los levitas, fiestas que tenían que celebrar los judíos y todo bien establecido ahí. Y el pueblo de Israel tenía que obedecer. Ahora, el principio al cual voy es, por eso digo que es un principio, porque es algo en lo cual Dios establece cómo se va a comportar Él, en razón de cómo se comporte el pueblo de Israel. Si vamos bien. Por ejemplo, en el versículo 3, Levítico 26, versículo 3, dice: si siguen mis decretos y se aseguran de obedecer mis mandatos, les enviaré las lluvias de temprana, etcétera, etcétera, etcétera. Y esa vez ya leímos toda esa parte. ¿Y de qué está hablando? Si obedecen, ¿qué? Dios los va a bendecir. ¿Sí? Si no obedecen, ¿qué va a pasar? Versículo 14. Sin embargo, si no me escuchan ni obedecen todos estos mandatos, y si rompen mi pacto al rechazar mis decretos, al tratar mis ordenanzas con desprecio y al rehusar obedecer mis mandatos, ¿qué dice? Yo los castigaré. Traeré sobre ustedes terrores repentinos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, de ahí saltamos al versículo 18. Dice: y si a pesar de todo esto todavía me desobedecen,
Dice, los castigaré 7 veces por sus pecados. No está diciendo, y te voy a bendecir, ¿no? Ya para que digas, ok, ya Dios, bendíceme para que yo te busque. No. El carácter de Dios y el principio del cual estamos hablando aquí en Levítico capítulo 26 es todo lo contrario que muchas veces nosotros deseamos o esperamos de Dios. ¿Sí? Por eso en aquella ocasión quise resaltar eso y otra vez lo vuelvo a resaltar, porque este principio de Dios, este principio de comportamiento de Dios, también aplica para ¿quién? Para Jonás. Jonás, ¿quién era qué? Judío, ¿sí? Y estas leyes son hechas para ¿quiénes? Para los judíos. Entonces, este principio se le aplica completamente a Jonás. Y después dice versículo 21, si aún así permanecen hostiles conmigo y rehúsan obedecerme, aumentaré 7 veces el desastre a causa, etcétera, etcétera. Versículo 23, y si todavía no aprenden la lección y continúan su hostilidad hacia mí, entonces yo mismo seré hostil con ustedes, etcétera, etcétera, etcétera. Versículo 27, si a pesar de esto todavía rehúsan escuchar y aún permanecen hostiles hacia mí, entonces yo descargaré toda mi hostilidad y yo mismo. ¿Cuándo vemos un Dios que bendice? Aquí en Levítico 26. Hasta que el pueblo de Israel no sea obediente, Dios no bendice. Si el pueblo de Israel iba a estar en desobediencia, ¿qué iba a hacer Dios? ¿Los iba a bendecir? No. ¿Sí? Y mucha gente que dice, no, es que yo voy a ir a la iglesia hasta que Dios me bendiga, ¿sí? Hasta que Dios me dé un trabajo, hasta que Dios me dé una esposa, hasta que Dios esto. Pues te vas a quedar esperando. Porque Dios no es así. ¿Sí? Dios de un problema. Y si no buscas, así como los egipcios, perdón, como los israelitas con Egipto que acabamos de ver, que tuvo que llegar el pueblo de Israel a tal sufrimiento para que ellos, ¿qué? Clamaran a Dios. Y Dios saliera ahora a escena. ¿Sí me explico? Pero ahora aquí lo que dice en Levítico es exactamente lo mismo, la forma de actuar de Dios, la forma de pensar de Dios, la forma de ser de Dios. ¿Sí? Entonces, si nosotros estamos en una mala situación delante de Dios, jamás vamos a recibir una bendición para que Dios que diga, vente, ahora sí, congrégate, ahora sí, búscame. No, va a ser castigo tras problema, tras problema, tras problema. A ver hasta cuándo reaccionas y realmente buscas a Dios y eres obediente. ¿Sí me explico? Ese es el principio. Ahora, ¿qué es lo que pasa con Jonás? Ahora sí regresemos, ¿sí entendimos Levítico 26? Regresamos a Jonás. Sí. Entonces, cuando leímos que, versículo 3, entonces Jonás se levantó y se fue en dirección contraria para huir del Señor, descendió al puerto de Jope, etcétera, etcétera, y prácticamente dice, y para escapar del Señor. Jonás tuvo la libertad de hacer lo que quiso, sí, tuvo la libertad de alejarse, sí, pero ¿cuál fue la consecuencia? Con base a Levítico 26, ¿cuál sería? ¿Dios lo bendeciría o lo castigaría? Lo castigaría. Y vemos ahí del versículo, ahora sí, del versículo 4 en adelante, dice así, ahora bien, el Señor mandó un poderoso viento sobre el mar, el cual desató una violenta tempestad que amenazaba con despedazar el barco, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué hizo Jonás? Se alejó de Dios. ¿Y qué hizo Dios? ¿Le trajo bendición o le trajo castigo? Le trajo castigo.
¿sí? Y después de ahí nos saltamos en el versículo 7. Entonces la tripulación echó suertes para ver quién había ofendido a los dioses y causado tan terrible tempestad. Cuando lo hicieron, imagínense qué pasó. La suerte señaló a Jonás como el culpable. ¿Creen que tuvo Dios que ver en eso? Sí. ¿Y qué le pasó a Jonás? Otra vez Dios le mandó un castigo, por decirlo así, porque la suerte cayó sobre él. Así que los marineros le reclamaron, ¿por qué ¿por qué nos has venido esta espantosa tormenta? ¿Quién eres? ¿En qué trabajas? ¿De qué país eres? ¿Cuál es tu nacionalidad? Etcétera. Soy hebreo, contestó Jonás, y temo al Señor, Dios del cielo, quien hizo el mar y la tierra, etcétera. Dice, y los marineros se aterraron al escuchar esto, porque Jonás ya les había contado que había huido del Señor. ¿Sí? Y después el mismo Jonás en el versículo 12 dice, échenme al mar, contestó Jonás, y volverá la calma. Yo sé que soy el único culpable de esta terrible tormenta. Prácticamente Jonás reconocía que, pues su pecado. Jonás reconocía su mal actuar, ¿sí? Y entendía que las cosas que le estaban ocurriendo eran ¿por qué? Porque él había desobedecido a Dios, con base también a Levítico, ¿qué? Capítulo 26, ¿sí? Y después vamos, versículo 14. Entonces clamaron al Señor Dios de Jonás, oh Señor, le rogaron, no nos dejes morir por el pecado de este hombre y no nos hagas responsables de su muerte. Oh Señor, has enviado esta tormenta sobre él y solo tú sabes por qué. Entonces los marineros tomaron a Jonás y lo lanzaron al mar embravecido y al instante se detuvo la tempestad. Bueno, ahorita, los marineros quedaron asombrados por el gran poder del Señor. Ahora recordemos que, otra vez que acabamos de leer, que se detuvo el mar después de que ellos mandaron a José o tiraron a Jonás al mar y después dice, se maravillaron y dice, y le ofrecieron un sacrificio y prometieron servirle. Los marineros, fíjate, y qué interesante, ¿en qué situación estaban los marineros? ¿Estaban gozando del mar, la playa y el sol? ¿O estaban en la tempestad del mar? ¿Estaban en problemas? Sí. Y eso de que estaban en problemas, ¿qué hizo en los marineros? Clamar a Dios. Sí, otra vez vemos esa constante. ¿Sí? Otra vez vemos esa de lo que está hablando Levítico 26, de lo que está viviendo Jonás, ¿sí? En referente a Levítico 26, ese principio, y los marineros tuvieron que estar en problemas para poder clamar a Dios. Ahora, Jonás tuvo la libertad de decir, ¿fui yo o no fui? Pues sí, pero él mismo se echó, dice, es por mi culpa, es por mi culpa. ¿Sí? Dios es de esta forma, ¿sí? Dios imparte su justicia y sí, yo puedo ser libre de moverme a donde yo quiera, pero mientras yo me aleje de Dios, pues Dios no me va a bendecir. Dios me va a traer problemas. Seguimos adelante. Y en el versículo 2, en el capítulo 2, perdón, del versículo 1, dice, entonces oró al Señor su Dios. Entonces Jonás oró al Señor su Dios desde el interior del pez y dijo, en mi gran aflicción clamé al Señor, etcétera, 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 etcétera. ¿Sí? Y versículo 7 dice, y cuando la vida se me escapaba, recordé al Señor, elevé mi oración sincera hacia ti en tu santo templo. Los que rinden culto a dioses falsos le dan la espalda a todas las misericordias de Dios. Pero yo te ofreceré sacrificios con cantos de alabanza y cumpliré todas mis promesas, pues mi salvación
viene solo del Señor. ¿Qué vino en Jonás? ¿Hubo reflexión? Sí. ¿Hubo arrepentimiento? Sí. Sí. Quiso tener nuevamente esa reconciliación con Dios? Sí. ¿Y qué pasó en el versículo 10? Entonces el Señor ordenó al pez escupir a Jonás sobre la playa. ¿Sí? Que estamos viendo. Ahora, por eso, para muchos podría parecer, ay, es que otra vez Dios viola la libertad de Jonás porque lo está obligando a que vaya a Nínive. Y realmente no lo está obligando. O sea, Dios le dio un mandato. Pero en todo lo que estamos viendo aquí, siempre Jonás tuvo la libertad de escoger. ¿Sí? Lamentablemente escogía más para mal. ¿Sí? Y como escogía más para mal, pues Dios, ¿qué hacía? Aplicaba su justicia en relación a la desobediencia de Jonás. ¿Sí? Y después en el capítulo 3, versículo 1, dice, el Señor habló por segunda vez a Jonás, levántate y ve a la gran ciudad de Nínive y entrega el mensaje que te ha dado. Esta vez, Jonás obedeció el mandato del Señor y fue a Nínive, una ciudad tan grande que tomaba 3 días recorrerla toda. El día en que Jonás entró en la ciudad, proclamó a la multitud, dentro de 40 días, Nínive será destruida. Entonces la gente de Nínive, etcétera, etcétera, y hubo un arrepentimiento. ¿Qué pasó? Al momento en que Nínive se enteró de que iba a ser destruida, hubo ¿qué? Un arrepentimiento por parte de Nínive. ¿Y Dios los destruyó? No. Otra vez vemos la misma situación en cuanto al principio de Levítico capítulo 26. Y no creo que sea muy complicado. Si soy obediente a Dios, bendición. Si soy desobediente a Dios, pues me va a ir mal. ¿Sí? Si aún así me siento que todavía me puedo tomar mis cervecitas, que todavía puedo echarme mi cigarrito, que todavía puedo andar de mentiroso, que todavía puedo andarme robando y diciendo que soy cristiano, que soy hijo de Dios, cuidado, ¿sí? Porque con todas esas actitudes jamás, 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 con base a Levítico 26, con base a la vida de Jonás y muchos otros textos, vemos que Dios no bendice cuando alguien es rebelde o cuando alguien se aleja de Dios. Jamás. Y recordemos que Dios no cambia. Dios es el mismo. Sí, en base a ese principio de Levítico estamos viendo que en Jonás se aplicó porque es parte de la ley, ¿no? Que le dio a los israelitas. Pero aquí actualmente los gentiles que no son israelitas, ¿cómo aplica ese principio? Me refiero que hay mucha gente que no conoce de Dios, no están sujetos a la ley, más sin en cambio, así como lo que vimos la semana pasada, ¿no? Ellos aplican esta moral judeocristiana que tenemos aquí pues, en Occidente, ¿no? Lo aplican y les va bien, ¿no? Materialmente, económicamente, podemos decir, no son salvos, si bien es cierto, no son salvos, pero aún así prosperan conforme a este principio. ¿Se puede decir que también aplicaría para ellos? El detalle es de que como que estamos encasillados que la bendición y la prosperidad de Dios siempre es material y económica, ¿sí? Y si nos encasillamos siempre así, pues vamos a ver eso. Pero, por ejemplo, mucha gente que tiene esas grandes fortunas y etcétera, a veces están solos, no tienen una familia, ni tienen hijos, ni tienen esposa, son robados, son mentidos, son defraudados, no tienen amigos. Entonces, diríamos, ¿a qué riqueza, a qué bendiciones nos podríamos estar? Pero también lo podemos cambiar al revés, ¿no? O sea, no simplemente así como usted dice, a la riqueza, muy bien. Hay personas que no tienen riquezas y tienen a su familia, o sea, y uno los ve y dice, viven mejor que muchos cristianos. Así es. O sea, se comportan mejor que muchos cristianos.
esa es una bendición también. Sí, también esa es una bendición, ¿sí? Pero recordemos que siempre, bueno, y hay textos en los cuales se ve que hay gente que prospera. Y de hecho, lo mencionamos la semana pasada, en el libro de Job fue un debate toda esa situación. Entonces, Dios permite ciertas situaciones en la humanidad, en ciertos hombres que tengan cierto algo. O sea, por ejemplo, ahorita podríamos, a lo mejor ahorita es que yo estoy viendo a tal persona, ahorita está viva y todo, pero no sabemos si a lo mejor más adelante puede ser una persona que llegue a conocer de Cristo. ¿Sí? Conocemos a la persona del ahora, pero no la persona del futuro, hasta ahorita. ¿Sí me explico? Entonces, no podemos nosotros muchas veces afirmar en sí qué es lo que está pasando con esa persona. ¿Sí? Lo que sí nos tendría que interesar es principalmente en nosotros. ¿Sí? Principalmente cómo estamos nosotros, ¿sí? Porque si nosotros estamos aprendiendo todos estos principios, y recordemos que mientras más sabemos de la Biblia, pues más responsables somos de ello, ¿no? Entonces, conforme vamos aprendiendo, más aprendemos cómo es Dios, cómo Dios obra en nuestras vidas, y a veces sí decimos, pero es que ¿por qué Él? ¿Y por qué Él? ¿Y por qué Él? Y eso es algo que también nosotros tenemos que dejar, ¿sí? Tenemos que dejar de pensar eso porque cuando decimos, y es que ¿por qué? Porque parecemos ser como el pueblo de Israel que todavía está en el desierto diciendo, es que ¿por qué nos sacaste, Moisés? Es que ¿por qué si nosotros no hubiéramos salido, todavía estaríamos comiendo nuestras cebollitas, estuviéramos comiendo todo lo que había en Egipto y empezamos a ver todo lo que hay en Egipto. ¿Sí? Y eso es algo que tenemos que cambiar y ver principalmente nuestra relación directa con Dios, porque pues lamentablemente no lo sabemos todo, no sabemos qué hay en el corazón de aquella persona, qué hay en su pensamiento, qué piensa de Dios y mucho menos sabemos lo que Dios piensa de esa persona, pero sí yo puedo saber en qué situación moral estoy, qué pienso yo de Dios, qué siento yo acerca de Dios, cómo me muevo con lo que sé, cómo vivo con lo que sé de parte de Dios y cómo Dios está obrando, ¿sí? Entonces, eso también es muy importante. Es muy aventurero decir o dar juicios, ¿no? A veces en contra o sobre algunas personas que pues no sabemos qué Dios, cómo está tratando con esas personas, ¿sí? Pero sí, dijo, lo importante es, y el mismo Señor Jesucristo dice, deja de ver la viga en el ojo, la paja en el ojo de otra persona cuando tú tienes una bigota, ¿sí? Entonces, eso también es algo que nos, que nos dice el Señor Jesús. Igual iba Pedro y Jesús subiendo y de repente Pedro voltea y ve a Juan y Jesús y le pregunta a Jesús, ¿y este qué? ¿Y qué le contesta Jesús? ¿A ti qué? Tú sígueme. ¿Sí? Entonces, ese principio también es aplicable para nosotros. Es decir, podemos ver gente enriqueciéndose por allá, así todas viviendo vidas maravillosas que hasta podríamos decir, los envidiamos. Y soy hijo de Dios y soy cristiano y todo. ¿Qué creen que y si le pedimos al Señor, dame una explicación, ¿qué creen que nos diría el Señor? ¿A ti qué? ¿Sí? ¿A ti qué? Tú sígueme. Y ya. ¿Sí me explico? Sí, en esa parte, o sea, sí tienes razón de no mirar a los demás, pero si bien estamos estudiando el cómo Dios obra, ¿no? O sea, es como decir un ejemplo. Estamos viendo a los demás, estamos viendo el caso de... Sí, ¿cómo lo aplicamos esto en la vida real? Estamos aplicando, es algo ilógico, ¿no? Sí. Decir, no, pues no te fijes en los demás, porque estamos viendo el caso de Jonás, estamos viendo la vida de los demás. Sí. Y yo bueno, aplicando así como volviendo otra vez a la pregunta, yo creo que ahí tiene que ver mucho también el tiempo, ¿sí? Mucho también el tiempo, porque por ejemplo, a lo mejor, digamos, el Eduardo de hace
de años, uno puede decir, ese se va a ir al infierno. Ese se va a ir meritito al infierno. No merece ni la misericordia de Dios. Pero años después, miren dónde está. ¿Sí me explico? Entonces ahí yo creo que el tiempo puede dar pues la respuesta, ¿no? ¿Sí? Puede tener mucha gente, te digo, toda esa vida, pero es la persona a la que vemos al momento. ¿Sí? No sabemos lo que ha vivido antes, no sabemos lo que va a vivir después y no sabemos cómo Dios va a obrar. Pero, así como usted lo comentó, pero de que se aplica el cómo es Dios en la vida de ellos, se aplica de la misma forma. ¿Sí? Se tiene que aplicar. A veces, y como igual, dice Romanos, dice, y cómo oirán si nadie les predica. O sea, ellos, ¿cómo van a rechazar a Dios muchas veces si a veces ni se les ha presentado el plan de salvación? ¿Sí? ¿Cómo van ellos a sufrir ciertas consecuencias si no? Y hablando otra vez de Romanos capítulo 2, en donde muchas veces las personas pues ni conocen la ley de Dios, pero en su corazón saben lo que es bueno y lo que es malo. Y muchas veces en ese vivir hacen el bien y el mal, y hasta inclusive Dios se los considera de cierta forma como pues que están obrando de buena fe. ¿Sí? Entonces, ahí digo, como le digo, toda la Biblia son bloques que se van uniendo, y no es aislar, sino todo se aplica a todo, porque la Biblia es un todo. No sé si queda un poquito más claro. Sí, eso me recuerda, muchas veces he escuchado cuando una persona busca de Dios, está en la iglesia, lo he escuchado más en mamás, ¿no? Que dicen, no, pues ya mi hijo se alejó, pero algún día va a regresar sin pierna, pero va a regresar, dicen así. Uh-huh. Sí. Podría ser eso. Sí, así es. Sí, y ha pasado que muchas personas regresan, no en las mejores condiciones, pero ya encuentran su paz y su tranquilidad en Cristo. Al final. Y no sería que, por ejemplo, sí es verdad que Dios ama a todos, pero no todos somos hijos de Dios. Y al fin y al cabo esas personas que ya sea prosperan mucho siendo tan malos, al fin Dios no los castiga porque no son sus hijos. Y de todos modos ya tienen su castigo, las consecuencias de sus actos en un futuro. O sea, ya, si no lo siguen, ya tienen ahí lo que les va a pasar. Y lo que lo siguen, pues ya tenemos nuestra recompensa. Pero a nosotros sí nos toca eso porque somos sus hijos y Dios no va a andar castigando a personas que no los siguen. Si los castiga, van a quejarse con Dios, y si los bendicen, van a decir que es por su propia fuerza. En Hebreos capítulo 12 lo menciona, ¿no? Si no somos hijos de Dios, preocupémonos, porque si no, entonces somos bastardos, ¿sí? Porque Dios no nos disciplina, ¿sí? Entonces, toda esa situación. ¿Algo más? ¿No? Bueno, y leemos ya por último nuestras hojitas. Bueno, creo que me adelanté en Jonás capítulo 1, 4 y 7. Dios envía una gran tormenta mientras Jonás está en el barco, y después de que lo arrojan al mar, un pez grande lo traga. Estas intervenciones no eliminan la libertad de Jonás, sino que lo confrontan con las consecuencias de sus decisiones. Dios usa medios extraordinarios para redirigir a Jonás, pero no lo fuerza a obedecer. Jonás aún debe decidir cómo responder, así como los marineros que ya hemos visto. Bueno, en Jonás capítulo 2, del 1 al 10, dice, aunque Dios pone a Jonás en una situación extrema, la oración y el arrepentimiento son actos libres. Jonás elige clamar a Dios y Dios lo libera. Y bueno, después de ser liberado, Jonás va a Nínive y proclama el mensaje de Dios. Jonás 3, etcétera, del 1 al 4. Dios no obliga a Jonás a obedecer por la fuerza, sino que usa medios poderosos para llamarlo al arrepentimiento y la obediencia. Aunque Jonás enfrenta consecuencias por su resistencia, sus decisiones siguen siendo libres. La historia de Jonás ilustra cómo Dios trabaja en armonía con la libertad humana, utilizando incluso la rebeldía para cumplir su propósito y revelar su carácter misericordioso.
misericordioso. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? ¿Sí? ¿Vemos a un Jonás obligado por Dios? No. ¿Vemos a un faraón obligado por Dios? No. Porque Jonás pudo decidir no arrepentirse y haber muerto en el interior del Sí, pez. y Sin seguirse. embargo, Dios respetó su libre albedrío y él se arrepintió y Dios tuvo misericordia de él. Así es. Porque fue un arrepentimiento sincero. Así es. Así es. Sí. Bien. ¿Alguien más? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? No. Bien. Pues vamos a orar para terminar y seguiremos viendo la próxima semana sobre este tema, con otros pasajes referente a tema de la libertad.